Hola, en este video vamos a aprender a resolver un cuadrado de binomio. Lo primero que tenemos que ver es ¿qué es un cuadrado de binomio? Bueno, como podemos ver, un cuadrado de binomio es un cuadrado, está elevado a 2, de un binomio. Y un binomio son dos términos. Aquí tenemos el primer término, recuérdalo bien, primer término que es 2x y el segundo término, recuérdalo bien, este es el segundo término que es y. Entonces, un cuadrado de binomio es un cuadrado de un binomio. Otros ejemplos de cuadrados de binomio son los siguientes. Por ejemplo, el cuadrado de binomio 2a más 3 al cuadrado. Este que está aquí, x menos 4 al cuadrado. O este, y más 2/3 al cuadrado. Bueno, les comento que hay infinitos cuadrados de binomio. Y como hay positivos, también hay cuadrados de binomio negativos. Pero, ¿cuál es la regla para resolver un cuadrado de binomio? Bueno, aquí les presento las dos reglas. Es la misma, solo que el primer signo cambia cuando el cuadrado de binomio es positivo o negativo. Por ejemplo, la regla para un cuadrado de binomio positivo es el siguiente. Recuerden que este es el primer término y este es el segundo. Dice así, el primer término se eleva al cuadrado más 2 por el primer término multiplicado por el segundo término, sumando el segundo término al cuadrado. Fácil, ¿verdad? Ahora, cuando es negativo, es el primer término al cuadrado menos, ahí vemos la diferencia, menos el doble producto del primer término por el segundo término, sumando el segundo término al cuadrado. Como pueden ver, es exactamente lo mismo, solo cambia el primer signo. Aquí es más porque este es un cuadrado de binomio positivo y aquí es menos porque este es un cuadrado de binomio negativo. Veamos tres ejemplos. Bien, voy a bajar para que podamos ver las reglas. Este será mi primer término y este es mi segundo término. Yo lo voy a ir nombrando. Si tú quieres, puedes ir mirando la regla a medida que yo lo vaya haciendo. Bien, la regla dice que debo partir. Lo primero, esto es un cuadrado binomio positivo, entonces me fijo en la de arriba. Y dice, el primer término al cuadrado. Mi primer término es x. Entonces, mi primer término al cuadrado. Luego sumo el doble producto del primer término por el segundo. Luego sumo el doble producto del primer término, que es x, por el segundo término, que es 3. Y termino sumando el segundo término al cuadrado. Entonces, termino sumando el segundo término al cuadrado. Ahora, este término ya no le puedo hacer nada, lo bajo. Y todos los números que haya entre este signo y ese se multiplican. 2 por 3 da 6 y mantengo la x. Y este número se eleva al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y ya hemos terminado nuestro primer cuadrado de binomio. Ahora tenemos un cuadrado de binomio negativo. Nos fijamos en la de acá, la de abajo, que es exactamente lo mismo que la de arriba, solo que el primer signo cambia. Dice la fórmula, el primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo término. Termino sumando el segundo término al cuadrado. Ahora, aquí ya no le puedo hacer nada. Multiplico todos los números que hay entre este signo y ese. 2 por 5 me da 10. Mantengo la R y 5 elevado a 2 da 25. Y para terminar, ¿cierto? Uno más difícil.
es un cuadrado de binomio positivo. No sé si se alcanza a ver la fórmula, no se alcanza, pero ya creo que deberíamos empezar a aprenderla de memoria. Dice, el primer término al cuadrado. El primer término es 3x. Pero como son dos cosas, ¿cierto? Si lo coloco así, está mal. Como son dos cosas, le debo colocar paréntesis. Luego, sumo el doble producto del primer término por el segundo término. Y el segundo término es 2y al cuadrado. Y termino sumando el segundo término, 2y al cuadrado, al cuadrado. Y le debo poner paréntesis porque son varias cosas. Ahora, cuando tengo un paréntesis elevado al cuadrado, cada cosa que está dentro se eleva al cuadrado, por separado. 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado, x cuadrado. Como lo vimos en este ejemplo y en este ejemplo, todos los números que hay entre este signo y ese signo se multiplican. Veamos, 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12. Y bajo esa x y esa y cuadrado también lo bajo. Como ya expliqué aquí, cuando hay un paréntesis elevándose al cuadrado, cada cosa se eleva al cuadrado por separado. 2 elevado a 2 es 4. Y al cuadrado es y elevado a 4. ¿Por qué? Porque por propiedad de potencias, cuando se juntan dos exponentes se multiplican. 2 por 2 es 4. Y hemos terminado este cuadrado binomio que era un poquito más difícil que los dos anteriores. Bien, así se resuelve un cuadrado de binomio. Hasta luego.